Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que la energía les acompañe. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante, un universo de declaraciones que no solo agitan las redes sociales, sino que también nos invitan a una profunda reflexión sobre uno de los temas más universales y a la vez más íntimos, el amor. ¿Se imaginan a uno de los galanes más codiciados del momento, ese que ha conquistado corazones en medio mundo con su mirada intensa y su carisma arrollador, revelando algo tan personal, tan íntimo y tan definitorio de su vida? Pues prepárense porque hoy vamos a desgranar las últimas y sorprendentes declaraciones de Can Yaman, y créanme, no tienen desperdicio. Han saltado chispas, la intriga está en el aire, y parece que el actor turco ha querido poner las cartas sobre la mesa de una manera muy directa y contundente. Si son fanáticos de Can Yaman, si les intriga el mundo del espectáculo y el complejo entramado de la vida de las celebridades, o si simplemente disfrutan de una buena historia que invita a pensar sobre las complejidades humanas, quédense conmigo hasta el final, porque lo que vamos a compartir hoy es verdaderamente revelador y abre un abanico de interpretaciones. Y antes de que se me olvide, porque la gratitud es un pilar fundamental en nuestra comunidad, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la mayor sinceridad, a que se suscriban a nuestro canal. Es la manera más efectiva y sencilla de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al tanto de las últimas novedades y de apoyarnos activamente para seguir trayéndoles contenido así de interesante y provocador. Así que sin más dilación, pulsen ese botón rojo que ven en pantalla, activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas y vamos al lío, a desentrañar esta intrigante confesión. Pues bien, la noticia que ha revolucionado las redes sociales, que ha generado miles de comentarios, compartidos y especulaciones, es la reciente y sorprendente afirmación de Can Yaman. En una entrevista que sin lugar a dudas, ha causado un auténtico revuelo mediático y ha puesto a trabajar la imaginación de miles de seguidores y críticos por igual, el actor, conocido mundialmente por sus interpretaciones en series que han arrasado a nivel internacional y que han definido un estándar en el género romántico, ha querido ser sorprendentemente claro, directo y transparente sobre un tema extremadamente sensible y personal: sus relaciones sentimentales. Y la frase clave, la que ha resonado con una fuerza inusitada, la que ha provocado el asombro y la incredulidad en muchos, es que él solo se ha enamorado de una. Sí, han oído bien, han procesado correctamente. De una sola persona a lo largo de su vida. Imaginen la sorpresa, ¿verdad? Can Yaman, con toda la atención mediática que genera de forma constante, con los rumores incansables que lo rodean, con la legión de admiradoras que lo idolatran y lo siguen en cada rincón del planeta, sale y pronuncia estas palabras. Es como si de repente quisiera poner un cerrojo de acero a todas las especulaciones, a todas las fantasías que se han tejido a su alrededor, a todos los titulares que han alimentado la narrativa de un hombre con una vida sentimental vertiginosa. Para poner un poco de contexto y asegurarnos de que todos estamos en la misma sintonía, recordemos brevemente quién es Can Yaman. Es un actor turco que en un periodo de tiempo relativamente corto, explotó en popularidad de una manera exponencial, catapultado a la fama mundial gracias a series de televisión que se convirtieron en auténticos fenómenos globales. Títulos como Erkenci Kuş y Dolunay no solo le ganaron un ejército de fans, sino que también cimentaron su imagen de galán irresistible. Su carisma innato, su físico imponente y su habilidad para interpretar personajes románticos, a menudo complejos y apasionados, lo consagraron como una estrella internacional. Desde entonces su vida privada ha estado, como suele suceder con las figuras de su calibre, bajo el constante escrutinio del ojo público y de los medios de comunicación. Hemos sido testigos, a través de las revistas y las portadas, de relaciones que han acaparado titulares, de idas y venidas que han mantenido viva la chispa de la curiosidad, de romances que parecían sólidos como rocas y otros que se disiparon tan rápido como llegaron, como fuegos artificiales en una noche de verano. Y ante este panorama, ante este historial que superficialmente podría sugerir una vida sentimental activa y prolífica, su reciente declaración adquiere un peso y una dimensión especial, casi monumental. Cuando Can Yaman dice con esa rotundidad y esa calma que lo caracterizan, que solo se ha enamorado de una persona, la pregunta inmediata y obligada que surge en la mente de todos es: ¿a quién se refiere? Esa es, sin duda alguna, la pregunta del millón, ¿verdad? El actor, fiel a su estilo que a menudo combina franqueza con un toque de misterio, no ha dado nombres explícitos. No ha revelado la identidad de esa persona que ostenta el privilegio único de haber despertado en él el sentimiento más puro y profundo. Ha dejado la puerta abierta a la interpretación, ha creado un halo de misterio alrededor de esta afirmación,
pero al mismo tiempo, y de forma muy inteligente, ha cerrado muchas otras puertas a las especulaciones vacías. Ha sido una forma de reivindicar la profundidad y la autenticidad de sus sentimientos, de asegurar de manera contundente que cuando ha amado, lo ha hecho de verdad, de forma incondicional, entregándose por completo, y que esas experiencias amorosas, esa conexión única, son tesoros que guarda celosamente y que han marcado un antes y un después en su vida. No se trata de encuentros pasajeros, de flirteos superficiales, sino de conexiones profundas, de esos vínculos que trascienden lo efímero y que dejan una huella imborrable en el alma. Podríamos, por supuesto, embarcarnos en un ejercicio de especulación. Se referirá a alguna de sus parejas más conocidas, a aquellas relaciones que el público ha seguido con fervor y que han protagonizado las portadas de las revistas del corazón. Podría ser alguien de su pasado, quizás de una etapa anterior a alcanzar la fama mundial, alguien que representó ese amor puro y verdadero del que él habla, un amor que quizás se forjó en la sencillez y la autenticidad de sus inicios. O tal vez, y esta es una posibilidad que alimenta la imaginación, la persona de la que habla es alguien que está en su vida en este preciso instante, en el presente, y con la que ha encontrado esa conexión tan especial, esa complicidad única que él describe como el único amor verdadero y profundo. La ambigüedad que rodea esta declaración es, en mi opinión, deliberada y es precisamente lo que la hace aún más interesante. Nos invita a todos a reflexionar, a ir más allá de la simple noticia de celebridad, sobre la naturaleza misma del amor, sobre cómo definimos el enamoramiento y sobre la trascendencia y la importancia de esas relaciones que dejan una marca imborrable en nuestra historia personal. Piensen por un momento en la presión monumental que debe sentir una figura pública como Can Yaman. Constantemente se le asocia con diferentes mujeres, se publican fotos de supuestos encuentros, se inventan historias con una velocidad pasmosa. Es fácil para el público e incluso para los medios de comunicación asumir que cada nueva relación que se le atribuye es un gran amor, una aventura apasionada digna de portada. Sin embargo, él parece querer comunicar algo radicalmente diferente. Quiere decirnos con esta afirmación que el amor, para él, no es algo que se prodiga fácilmente, que no es un bien de consumo masivo, sino que es un sentimiento profundo, reservado para momentos y personas muy específicas, para esas almas gemelas que logran resonar en una frecuencia única. Es una forma de proteger su espacio más íntimo, su esfera personal, y de valorar de una manera excepcional las conexiones genuinas y significativas que logra establecer. Además, esta declaración puede ser vista, y creo que es una perspectiva muy acertada, como un acto de madurez. A medida que uno avanza en la vida, a medida que las experiencias se acumulan y la perspectiva se amplía, las visiones sobre el amor y las relaciones sentimentales tienden a evolucionar y a consolidarse. Lo que antes podía parecer importante o trascendente con el paso del tiempo y la reflexión, adquiere un matiz diferente, una profundidad distinta. Can Yaman, al afirmar esto con tanta convicción, podría estar compartiendo una visión más consolidada, más selectiva y, si se quiere, más sabia de lo que significa el amor para él. No busca la cantidad de experiencias, sino la calidad de una conexión. No se conforma con cualquier cosa, con relaciones superficiales, sino que valora la autenticidad, la profundidad y la resonancia de los sentimientos por encima de todo. Y esto, amigos míos, es algo que muchos podemos y debemos aplicar a nuestras propias vidas. A veces en esta era de inmediatez, de tecnología que nos conecta pero también nos puede aislar en burbujas de superficialidad, de relaciones que nacen y mueren a la velocidad de un clic, olvidamos la importancia vital de las conexiones verdaderas, de esos lazos que se construyen con tiempo, con dedicación y con entrega. Nos dejamos llevar por la cantidad, por la novedad constante, por la ilusión de la conquista, y descuidamos la riqueza incalculable que se encuentra en cultivar una relación profunda, significativa y duradera. La afirmación de Can Yaman nos recuerda, con una claridad meridiana, que el amor verdadero, ese que conmueve hasta el alma, es un tesoro, algo que se vive intensamente con una profundidad que a veces abruma, y que quizás solo se experimenta en contadas ocasiones en la vida de una persona. Lo verdaderamente fascinante de esta revelación es la forma en que desmonta algunas ideas preconcebidas, algunos estereotipos arraigados en la cultura popular. Mucha gente, de forma casi automática, asocia a los actores de telenovelas románticas, a esas figuras que encarnan el amor apasionado en la ficción, con vidas amorosas agitadas, llenas de conquistas y de idas y venidas sentimentales. Can Yaman, al confesar con esa humildad y esa sinceridad que solo se ha enamorado de una persona,
desafía directamente esa imagen preestablecida y nos muestra una faceta mucho más íntima, reflexiva y, si me permiten la expresión, sorprendentemente conservadora en cuanto a sus sentimientos más profundos. Es un hombre que, a pesar de su fama y de la imagen de seductor que a menudo se proyecta de él, valora la profundidad de los sentimientos y la autenticidad de una conexión por encima de la cantidad de experiencias acumuladas. Y eso, sinceramente, es un mensaje muy poderoso y muy necesario en los tiempos que corren. Además, no podemos olvidar el impacto que estas declaraciones, tan personales y tan sinceras, tienen en sus fans. Para quienes lo siguen fielmente, para quienes admiran no solo su trabajo en pantalla sino también su persona, su trayectoria y su forma de ser, esta confidencia es como abrir una ventana directa a su alma. Les permite conectar con él a un nivel mucho más humano, mucho más cercano, entender que detrás del personaje público, de la estrella de cine, hay una persona con sus propios sentimientos, sus propias historias, sus propias vulnerabilidades y sus propias definiciones de lo que es verdaderamente importante en la vida. Es un gesto de vulnerabilidad, un acto de honestidad radical que, paradójicamente, puede fortalecer aún más el vínculo de lealtad y admiración con su creciente audiencia. ¿Qué implica esta declaración para sus futuras relaciones? ¿Quién sabe? El futuro es un lienzo en blanco y las circunstancias de la vida son impredecibles. Quizás esta declaración sea, en parte, una forma de sentar unas bases claras para lo que él busca en una pareja futura, de comunicar de manera implícita sus expectativas y su visión del amor. O quizás, y esta es una posibilidad igualmente válida, sea simplemente un recordatorio para sí mismo, una forma de honrar y de mantener vivo el recuerdo de ese amor especial que ha vivido y que lo ha marcado de manera indeleble. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que ha puesto el listón muy alto, no solo para sí mismo, sino también para la percepción pública de lo que significa el amor verdadero. Cuando Kanyaman habla de amor, lo hace con una serenidad, una profundidad y una convicción que invitan a la reflexión, que nos invitan a cuestionar nuestras propias creencias y experiencias. También me parece importante destacar, y creo que es un punto crucial a considerar, la discreción que ha mantenido el actor. A pesar de la inmensa presión mediática, de la constante curiosidad y de las innumerables oportunidades que ha tenido para explotar esta información en términos de titulares sensacionalistas, no ha revelado nombres, no ha dado detalles escabrosos, no ha entrado en confesiones detalles sobre la intimidad de esa relación. Ha optado por una afirmación general, pero cargada de significado y de emoción. Esto demuestra, a mi juicio, un gran respeto por la persona en cuestión, por esa única persona a la que ha amado, y por la intimidad de sus experiencias compartidas. No busca la polémica gratuita ni el escándalo, sino la sinceridad honesta y la protección de su esfera más privada. ¿Y ustedes qué piensan de esta declaración? Me encantaría escuchar sus opiniones, sus reflexiones y sus interpretaciones. ¿Creen que Kanyaman está siendo completamente sincero en sus palabras? ¿Les sorprende esta confesión o, por el contrario, lo esperaban, quizás intuyendo esa profundidad detrás de su carisma? Y lo más importante, ¿qué significa para ustedes el amor verdadero? ¿Cómo lo definen en sus propias vidas? Me encantaría leer sus comentarios, sus aportaciones y sus perspectivas en la sección de comentarios de este vídeo. ¿Se imaginaban a Kanyaman como alguien que reserva su amor, su sentimiento más profundo, para una sola persona? ¿O creen que su fama, su estilo de vida y su imagen pública hacen más probable una vida sentimental más movida y variada? En definitiva, la noticia de que Kanyaman confiesa haberse enamorado solo de una persona es mucho más que un simple titular de revista o un dato curioso de una celebridad. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor, sobre la importancia de la intimidad y sobre la profundidad de los sentimientos que realmente nos definen como seres humanos. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de las cámaras, de los personajes de ficción y de la fachada de la fama, hay personas con experiencias emocionales muy reales, con historias de amor que los han marcado y los han transformado. Es una muestra de madurez, de honestidad y de la importancia fundamental de valorar las conexiones genuinas y profundas por encima de las apariencias o las convenciones sociales. Kanyaman, con esta declaración tan íntima y a la vez tan pública, nos ha dado una píldora de sabiduría vital, envuelta en el misterio y el carisma que también lo caracterizan. Y eso, amigos, es algo digno de analizar, de comentar y de atesorar. Así que, resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy, hemos abordado la impactante y reveladora declaración de Kanyaman sobre su vida amorosa, su sorprendente confesión de haberse enamorado solo de una persona, rompiendo con las expectativas que muchos podríamos tener sobre su vida sentimental.
Hemos reflexionado profundamente sobre el significado intrínseco de esta afirmación, analizando la presión que ejerce la fama sobre la intimidad de las figuras públicas y destacando la importancia capital de las conexiones profundas y auténticas. Y sobre todo hemos invitado a la reflexión colectiva sobre cómo definimos el amor verdadero en nuestras propias vidas, animándoles a compartir sus pensamientos y experiencias. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones, este análisis y esta conversación con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido tan intrigante, tan revelador y tan inspirador como a mí me ha resultado prepararlo. De verdad me encanta poder desgranar estas noticias, analizar sus implicaciones y que podamos tener este espacio de debate y de intercambio de ideas con todos ustedes. Y como siempre les agradezco enormemente desde lo más profundo de mi ser, por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su compañía y su atención son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Si les ha gustado este contenido, si les ha parecido interesante, si han disfrutado de la charla y de las reflexiones compartidas, no olviden, por favor, darle un gran me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto es un apoyo enorme para nosotros y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también son fanáticos de Can Yaman, que admiran su trabajo, o que simplemente les interesa el apasionante mundo del espectáculo y las historias humanas detrás de él. Y si aún no lo han hecho, por favor, les reitero mi invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa un mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más temas interesantes que seguramente les encantarán. Hasta pronto y cuídense mucho.